En un ratito nada más con el historiador Leo Borges y bueno, vamos a hablar de varios temas, entre ellos de un acontecimiento histórico que hoy se está celebrando como son los 29 años de la caída del muro de Berlín. Imagínense lo que es conmemorar esta fecha tan pero tan especial, ¿verdad? La ciudad de Berlín que estuvo dividida durante 28 años, familias enteras que quedaron separadas por una impresionante barrera militar, pero también cultural. Bueno, hoy, 9 de noviembre, se celebra este 29º aniversario del derrumbe del muro de Berlín que separó a un pueblo y que además, lógicamente, fue uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. ¿Cuánto medía la estructura? 3,6 metros de alto y tenía un perímetro de 155 kilómetros. Del lado soviético se construyeron más de 300 torres de vigilancia custodiadas por casi 11.000 soldados que impedían el libre paso. Bueno, el gobierno alemán estima que antes de su construcción alrededor de 3,5 millones de alemanes cruzaron hacia la Alemania federal, lo que representaba casi un 20% de la población del lado oriental. Bueno, mucho para contar y sobre todo algunos lo tendrán bien fresco en la memoria lo que fue, ¿verdad? 29 años atrás, un día como hoy, ver la caída de este muro de Berlín. Leo Borges ya está aquí con nosotros, nos acompaña y también, por supuesto, nos va a hacer su lectura, ¿verdad?, de un acontecimiento que fue un antes y un después. A veces cuesta creer que esto pudo ser posible, ¿no? Que un muro efectivamente pudiera dividir un pueblo, familias enteras y todo lo que implicó, ¿no? Y sin embargo la historia demostró que sí, que se podía, que era real, ¿no? Que se podía llevar a cabo. Creo que lo más fuerte de todo con respecto al muro de Berlín es que hace tan poco tiempo que sucedió, ¿no? Parecería que forma parte de los anaqueles de la historia más antigua, ¿no? Un muro que divide a familias, literalmente divide a familias, porque cuando se hizo el muro, que se hizo en un fin de semana, dividió literalmente a las familias. Yo el recuerdo que tengo básicamente es un viaje de sexto de escuela, que se ve que la escuela no hizo mucha plata y fuimos a Radio Sarandí, y ahí conocimos a Rodolfo Taliche, por ejemplo, y a Never Araujo, recuerdo, y Never Araujo nos mostró un pedazo del muro de Berlín, en una bolsita. Se cobraban $10 cada pedazo del muro de Berlín, de los cuales gran parte no eran parte del muro de Berlín. Y en realidad yo esperaba otra cosa y lo que vi fue un pedazo de bloque, grafiteado. Y entonces, de alguna manera, cuando estudié historia, me hice a la idea de lo que significó el muro de Berlín. Básicamente, en el contexto de la Guerra Fría, el muro se hizo básicamente en el 69 porque había mucha migración del lado oriental, o sea, de la República Democrática Alemana, para, de alguna manera, la República Federal. Recordemos que República Democrática Popular se le llamaba a, de alguna manera, la parte comunista y República Federal la otra parte. Y bueno, el muro representó un símbolo. El muro cae en el 89. Otra cosa interesante, se musicaliza con The Wall. Nada tiene que ver The Wall con el muro de Berlín, ¿no? Porque muchas veces... Y yo creo que también Pink Floyd utilizó eso de forma bastante comercial, haciendo un recital en el lugar del muro después de la caída del muro. Pero nada tiene que ver ese muro con el muro imaginario que nos hacemos y nos vamos haciendo, que plantea Roger Waters. Pero ese muro es el símbolo de la Guerra Fría. En tanto y en cuanto Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue dividida en dos, ¿verdad? Un lado comunista y un lado capitalista, un lado con influencia de Estados Unidos, del bloque socialista de la Unión Soviética y del otro lado del bloque norteamericano, y ese muro, justamente, cuando cae en el año 89, marca prácticamente el fin, ¿no? En el 91 cae la Unión Soviética, en el 89 cae el muro, y creo que en tiempos en los cuales se habla mucho de muros, está bueno recordar... Qué buena esa, lo bueno asociación, ¿no? De que al día de hoy seguimos generando muros en la frontera, también dividiendo al humano, ¿no? Al ser humano, en definitiva, simplemente por su condición de ser humano. Los romanos eran sabios. Los romanos festejaban cada vez que hacían un puente. ¿Ah? De hecho, los romanos tenían un sacerdote que cuidaba los puentes, que era el pontificio, y de ahí viene, de alguna manera, el sumo pontífice. De alguna forma, bueno, los católicos toman lo que es el pontífice, que es en la Iglesia Católica el Papa, ¿no? El que tiende puentes entre el cielo y la tierra, de alguna forma, digamos... Sí, de nexo. De nexo. Pero mejor tender puentes que levantar muros.
mucho mejor. Bueno, con esta reflexión nos vamos a otros temas que también tienen que ver ahora con el presente y el escenario político nacional, que, bueno, no queríamos dejar igual una reflexión tuya sobre este hecho histórico que hoy se conmemoran 29 años de la destrucción del muro. Pero bueno, estamos ya con el espíritu de un año electoral que se nos avecina y esta vez... En esta columna vamos a analizar lo que es el Partido de la Gente con Eduardo Novik al frente del mismo y un poco, bueno, lo que viene siendo su estrategia, ¿no? De un tiempo a esta parte para presentarse en este panorama nacional. Muy bien. El Partido de la Gente, para hacer un poquito de historia, es un partido que nace en el año 2016, está cumpliendo actualmente 2 años, y es un partido que nace de lo que es el Partido de la Concertación, ¿no? El Partido Blanco, el Partido Colorado, se dieron cuenta que debían unir y crear un lema, crear un lema para poder pelear con el Frente Amplio, que desde el año 90 hasta ahora gana la intendencia casi de forma muy holgada, ¿no? Como decía Curtidores de Hongo, presenta una heladera y gana, ¿no? Entonces, ese Partido de la Concertación, que fue un nuevo lema creado, ¿verdad? Un lema que se presentó en la elección nacional, tuvo 501 votos, que es lo que tiene que tener, y a partir de ahí, bueno, se presentan a la elección departamental con 3 candidatos. Rackety por el Partido Colorado, Garcé por el Partido Blanco y Edgardo Novik como independiente. Novik logra más votos que Rackety y Garcé sumados. Por lo tanto, se convierte en un personaje interesante, un personaje que representa lo que en Estados Unidos se conoce como un self-made man, ¿no? Un hombre que se construye o se hace a sí mismo. De feriante a empresario. Exacto, a empresario muy exitoso, ¿verdad? Y por lo tanto... se dan cuenta, por lo menos un grupo de políticos, que tienen en Novik un líder potencial, ¿no? Por lo tanto, se crea el Partido de la Gente porque no le dejan utilizar el lema Partido de la Concertación, y el Partido de la Gente es un partido que tiene una particularidad, ¿no? Se llama Partido de la Gente. Y una de las cosas que yo me pregunté cuando se inició es, bueno, ¿los demás partidos no son de gente? Y por ahí uno puede discutir, bueno, pero este partido está enfocado a la gente. Bueno, la idea de los partidos políticos es todos estar enfocados a la gente. Es muy interesante el nombre, ¿no? Partido de la Gente. Bueno, somos todos gente. Bueno, pero a nivel estratégico está muy bien. Está muy bien. Ese es un punto interesante. Novik es el resultado, en parte, de lo que es la publicidad. Es un candidato de la nueva era política, de licuar la política, de decir que no existe la izquierda ni la derecha y de utilizar la publicidad y la propaganda como herramienta política, lo cual no está mal. Macron, Trump, Piñera, Cartes en Paraguay, Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, son hombres que, más relacionados o menos relacionados con la política, representan un producto que se vende. Esto no quiere decir que los demás partidos no sean un producto. Ahora, él ha tomado igual algunas medidas que han sido interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de eso del Partido de la Gente, como fue convocar, ¿no?, candidatos a las intendencias, ¿no? Casi que como uno recluta, digamos, un empleado para un puesto. ¿Cómo viste también esa alternativa que fue un antes y un después? No se conocía una propuesta como esa, ¿no? Bueno, de que cualquiera podía candidatearse. Esa alternativa, de alguna forma, está muy relacionada con lo que es la gestión y con lo que es la búsqueda de maximizar resultados, muy empresarial, extremadamente empresarial, ¿no? La idea es, bueno, busquemos a los mejores para cada puesto. Pero la pregunta que yo me hago con respecto al Partido de la Gente, y con mucho respeto, porque además tiene gente muy valiosa, porque de hecho es un partido que tiene representación parlamentaria sin haber tenido elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque fue tomando y cooptando líderes políticos de otros partidos. Yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuál es el programa del partido? ¿Cuál es? El programa no tiene, todavía el partido no tiene programa, se está haciendo, y a la cabeza está Javier de Aedo, que es un hombre muy valioso, ¿tá? Es un ex director de la OPP, que formaba parte del Partido Nacional y se pasó al Partido de la Gente, es un hombre muy inteligente que está armando de alguna manera lo que va a ser el programa. Pero hay una serie de propuestas, ¿tá? La idea de elegir un candidato a través de los mejores, a mí lo que me hace ruido, en realidad yo creo que debe ser así. Cualquiera que tenga las capacidades debería formar parte de lo público. Pero hay un tema que es, bueno, dentro del discurso de Novik se licúa lo que es la izquierda y la derecha. Yo tomé algunos extractos de algunos discursos que él dio en Atlántida y en el Cine Metro, y a mí me parecen importantísimos. Por ejemplo, él dice, se terminó el tiempo de la izquierda y la derecha. Hoy es el tiempo de los que gobiernan bien o los que gobiernan mal. Esa debería ser la diferencia. Yo creo que en realidad eso está escondiendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque inmediatamente después Novik dice en su mismo discurso, debemos achicar el Estado para pagar menos tarifas y pagar menos impuestos. Y yo pregunto, ¿qué hay detrás de esa frase? ¿No es acaso una serie de medidas neoliberales? De hecho, en los años 90 se tomaron achicar el Estado. Y ojo que hablo de liberalismo y neoliberalismo no como un adjetivo peyorativo.
No es vos sos un neoliberal como si fuera un insulto, de ninguna manera, sino que es una postura que nace en la Universidad de Illinois, de Chicago, una serie de alumnos de Milton Friedman y varias generaciones que van surgiendo. Uno de ellos es Guedes, el que va a ser ministro de Bolsonaro, otro que estudió en Illinois fue Talvi, por ejemplo, que conciben que lo que hay que hacer es achicar el Estado, ¿no? Por aquella idea de Smith de que el Estado debe ser juez y gendarme, achicar el Estado para que la gente pague menos impuestos. Y si la gente paga menos impuestos, el dinero va a circular más. ¿Se entiende? No es una cosa alocada. Eso es neoliberalismo. Bueno, detrás de esa idea de achicar el Estado, hay una idea neoliberal desde el punto de vista económico. Entonces, a mí lo que me parece es que este tipo de nuevos líderes, yo creo que están bien y están muy bien, porque la política necesita muchos partidos. Un solo partido, nunca. Muchos partidos. Claro, pero él justo es el más propenso, ¿no? Y de hecho ha generado todo un debate en la oposición de esto de alianzas estratégicas ya de la oposición en su conjunto contra el Frente Amplio, ¿no? De aliarse, de discutir, de unirse más allá de mucho antes de una primera vuelta. Claro, lo que pasa es que la historia del Uruguay, ¿no? Y recomiendo leer a Caetano Rila y Romeo Pérez Antón, la partidocracia uruguaya. Uruguay tiene una historia partidaria tan profunda y tan fuerte y tan arraigada, unos partidos tan arraigados. Fíjense ustedes que el Partido Nacional y el Partido Colorado surgen en 1836, ¿no? Y se amortizaron con toda la sangre durante el siglo XIX. El Frente Amplio, si bien nace en el 71, de alguna forma se amortizó en una épica que tiene que ver con la dictadura. Por lo tanto, ¿cómo vos traes un outsider, como podría ser Lugo en Paraguay, por utilizar un izquierdista, no solo derechista, un izquierdista como... Lugo apareció, cayó como un paracaidista con un partido nuevo y ganó, ¿no? Bueno, acá en Uruguay eso es prácticamente imposible y por eso Novick no ha logrado mover la aguja de la manera que pensaban sus asesores de campaña que él podría hacer. Ahora, te hago otra pregunta también con respecto a Novick, porque en él ha sido notorio cómo también agarró un adversario y ha apuntalado muchas veces su programa o su propuesta o su forma de pensar en contraposición, ¿no? Especialmente, bueno, su enemigo más cercano y más claro, Mujica. Donde él también ha destinado mucho de su tiempo, ¿no?, a arremeter contra la figura de Mujica, en una dicotomía que no se ve tan clara en otros, pero que en él es contundente. Yo creo que la importancia de Novick se mide de alguna manera las respuestas que ha tenido por parte de Mujica y por parte de Lucía Topolansky. Yo creo que de alguna manera Novick tiene que sentirse orgulloso del lugar que tiene, justamente porque le responden. Recordemos que hay mucha gente que quiere pegarle y pelearse con Mujica y Mujica no le responde. A Novick sí, ¿no? Entonces yo creo que en buscar una oposición es claramente la base de la política nueva, ¿no? Lo que en Argentina llaman la grieta, ¿no? Yo estoy de un lado y vos del otro. Entonces pensamos completamente diferente. Vos sos... todo lo contrario a lo que yo quiero ser. Son mi antítesis, utilizando conceptos marxistas. Son la antítesis, entonces, o hegelianos dirían los de filosofía. Entonces, de alguna manera, yo creo que Novick funciona de esa forma para la gente, ¿no? Es la antítesis de Novick. Pero voy a decir una cosa interesante que dijo en un discurso en Atlántida que me impactó. Él dijo, estos gobiernan mal porque nunca laburaron. Es interesante cómo él logra el monopolio del trabajo, ¿no? Y bueno, además lo apoya su trayectoria, ¿no? De haber arrancado de abajo. Pero no todos tienen esa posibilidad de tener esa historia para contar, ¿no? Pero igual es muy fuerte, ¿no? Decirlo, además, a un partido como el Frente Amplio, que si tienes, es trabajadores, tiene muchos trabajadores. Después tiene tecnócratas, después tiene... Pero bueno, digamos, el presidente Tabaré Vázquez es como el ejemplo también de un self-made man. Un hombre que nace en La Teja, en un contexto pobre, logra ser doctor, logra ser presidente de Progreso y salir campeón con Progreso, de lo cual yo creo que es más importante eso que ser presidente, o más difícil. Pero dentro del Frente Amplio, ¿no? Había que ver en la oposición también algo tan claro como eso, como el presidente Vázquez. Claro, no. Pero esa idea de hacerse al monopolio del trabajo, ¿no? Entonces, yo trabajé y el resto no. Eso para mí no le suma, le resta. Y después, por otro lado, creo que se ha sumado personas muy valiosas. Robert Parrado, por ejemplo, creo que es una persona muy valiosa que saca de alguna forma de lo que es el contexto de la calle Pou, porque era asesor de seguridad de la calle Pou, el licenciado Parrado, creo que es un tipo muy valioso. Javier de Aedo es un tipo muy valioso. Bueno, tener a Subía le genera show mediático, ¿no? Con todo el respeto que me merece Subía, le genera show mediático. Yo creo que le suma mucho más Parrado desde el punto de vista de la seguridad que Subía desde el punto de vista de la seguridad. Y bueno, después tiene a Daniel Bianchi,
ex senador colorado, que gana su banca gracias a la muerte de Marta Montaner. Daniel Peña, por el Partido Blanco, lo cual le suma un montonazo de ediles. Después tiene a Fachelo, ¿no? El diputado Guillermo Fachelo, ex pachequista. Y por otro lado tiene a 5 ediles de Salto del Frente Amplio. Y tiene algunos, esto es muy interesante, dentro del grupo de Novik hay algunos ex 711, o sea, ex Sendik. Y es interesante porque cuando debe hacer ese discurso Novik sobre la corrupción, ahí hay unos ex 711. Bueno, vamos a ver cómo se va todo esto desarrollando, ¿no? Porque ahora se viene un periodo justamente de presentación de esos programas que vos decís, bueno, lo están definiendo, hay que ver con todos estos elementos de análisis cómo se presenta en definitiva la proyección de este partido, que tiene su público, tiene su porcentaje en las encuestas. Por supuesto. Yo lo que apuesto es, y esto me parece importante, que hayan muchos partidos, pero yo creo que los partidos deben ser cristalinos a la hora de decir, bueno, esta es nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestro programa, nuestra plataforma, y esto es lo que pensamos nosotros. ¿No? Yo soy más de la escuela del viejo Valle Ordóñez, que planteaba de que debían existir clubes seccionales como escuelas de civismo, donde la gente aprendiera qué es izquierda, qué es derecha, qué es socialismo, qué es neoliberalismo, qué es liberalismo. Yo creo que hay que formar a la población y no licuarlo en, no hay derecha, no hay izquierda, no hay nada y solo es gestión. Yo creo que la política partidaria es idea. Y la idea está politizada. Bueno, también da para una discusión esa, apasionante, sin duda. Muchas gracias, Leo Borges. Como siempre, un placer. Te esperamos el próximo viernes. Muy bien.